del personaje principal, Ellen. Aprendemos el funcionamiento del personaje principal, las animaciones y el modelo 3D de Ellen y cómo hacer modificaciones en el comportamiento del personaje. En este vídeo vamos a trabajar con la escena Level 01 que habíamos creado en un vídeo anterior. La creación de un personaje es un proceso normalmente muy laborioso y largo, ya que hay que crear el modelo 3D, hacer las animaciones que pueden ser hechas dentro o fuera de Unity y crear todos los controladores y scripts para darle vida a nuestro personaje y que el jugador pueda controlarlo y se mueva por nuestro entorno virtual. Si hacemos clic en el objeto Ellen de la lista de componentes de la escena Level 01, vemos cómo el personaje está compuesto por diferentes componentes: un animator, un object damager, un script de input, un player controller y un target distributor. Si abrimos el script de player input, vemos que está modificado para utilizar nuestro input manager de otro vídeo. Si vemos el contenido de esta clase, vemos que actualizará diferentes variables, como pueden ser la cámara, si está saltando o no, si ha hecho pausa o no, etc. Es decir, aquí sabremos si el usuario está pulsando, por ejemplo, la tecla de salto. Y así pues, en otros scripts comprobaremos en cada frame si el valor del salto ha cambiado de nombre. A continuación vamos a ver la clase Player Controller. Como vemos, es una clase muy extensa, con muchas propiedades y, como vemos ahora en el vídeo, con muchos parámetros de nuestro animator. Es decir, cogerá strings con el nombre de la palabra del animator y los convertirá en hash en Unity y los utilizará más adelante, como veremos, y los hará servir, como veremos más adelante, para controlar los estados de la animación. Si vamos a la ventana Animator y mientras tenemos seleccionada a Ellen, vemos como la máquina de estados del Animator es bastante compleja. Tiene diferentes estados, desde comenzar el respawn, cuando se mueve, el momento en el que salta, cuando está aterrizando, landing, cuando se está moviendo en motion. Muchos de estos estados tienen subestados, es decir, si hacemos doble clic en el estado, entraremos en el subestado, donde encontraremos, por ejemplo, si hacemos clic en el hidden, que tenemos 3 estados diferentes de hidden y cómo automáticamente el script llama al estado hidden para seleccionar uno de los 3 de manera aleatoria para hacer la transición. Si volvemos ahora atrás y vamos al estado haciendo doble clic, vemos una serie de subestados. Casi todos los elementos principales tienen subestados, porque la complejidad de tener todos los estados en una única máquina de estados es muy compleja. Es decir, aunque a nivel de funcionalidad no importe que esté en una misma layer o capa, dividirlo en diferentes subestados o layers es más práctico. A continuación echaremos un ojo al estado de caminar o locomotion. Como vemos, dentro del estado se puede transicionar hacia otro estado, hacia el estado idle o reposo, o también a quick turn left o quick turn right. Es decir, cuando gire, dará este resultado. En el vídeo vemos que cada transición evalúa un parámetro diferente y según el valor que tenga, hará un movimiento u otro. Y habrá algunas que sean por tiempo. Aquí, en estas de Layer, Locomotion y Melee Combat, según el valor que tenga, hará una transición u otra. Incluso habrá algunas que serán por tiempo. Por ejemplo, aquí, en estas Layer, la transición entre Locomotion y el otro depende de si el parámetro isLanded es true o false. Es decir, cuando comencemos a estar en el aire,
Este tiene un valor que le daremos con el código que vemos aquí. Otro estado muy interesante es el de salto, porque aquí en lugar de un animator usaremos un bellTree. Es decir, según el valor de una variable, realizará una animación u otra. Como yo aquí en este vídeo mismo, vemos que hay una serie de puntos que dependen de su velocidad vertical. Además, vemos cómo las animaciones y las transiciones entre estas dependen de unos parámetros a través de los cuales asignaremos por medio del código. Para ver cómo hacer estas acciones, vamos a abrir el Player Controller y buscaremos dónde está el parámetro m-fast locomotion. Una vez lo encontremos, veremos que hace una serie de comprobaciones según el parámetro esté activado o no. Para realizar búsquedas en el código sobre una variable o una función, nos podemos poner de encima seleccionando la variable y con mayúsculas F12 saldrá esta ventana con todos los registros de esta variable en nuestro script. Otra manera muy interesante es la de forward speed, cuando asignaremos en Animator el valor de movimiento horizontal hacia adelante de ln. Es decir, cuando pasemos de idle a locomotion, es decir, el momento en el que el valor o parámetro de forward speed sea mayor que 0,1, entonces pasaremos del estado idle de ln y de la animación idle de ln a la animación de movimiento. Esto nada más es un pequeño ejemplo. Si queremos coger el estado de... y pasaremos al grounded. Es decir, estaremos en el estado de saltar hasta que el valor de grounded sea 0. Para ello, en nuestro código tendremos que asignar el parámetro grounded dependiendo de si está tocando el suelo o no. Si vamos al Player Controller y buscamos m-hashGrounded, nos aparece que cada vez actualizará el valor de esta variable en el animator en cada ocasión. Parece muy complicado, pero en el fondo es muy sencillo. Nosotros vemos en el animator una serie de estados. Estos estados se posicionan el uno o en el otro según una serie de transiciones que pueden ser por el valor de un parámetro o por el tiempo. En el caso de que sea por tiempo, automáticamente según acabe o cambie la situación, se acabará. Y si es por un parámetro, nos tenemos que asegurar por medio del código de que se cumple esta condición. Si se mueve o no se mueve, si está girando o no está girando, para asignar el valor de este parámetro de la manera correcta. Por otro lado, si echamos un ojo a otras funciones interesantes del Player Controller, como Awake, hace cast de diferentes componentes que tiene este objeto. En la función onEnable hace cast de un objeto de control de las animaciones, además de inicializar todo el componente DamageBow, que veremos más adelante, y además hace los cálculos necesarios para realizar los movimientos hacia adelante, hacia atrás de ln. Ahora, si volvemos al editor de Unity y vemos el componente de la ln, vemos que tiene un DamageBow. Esto es una serie de eventos que nos avisarán a diferentes componentes de la escena en el caso de que ln muera o sea tocada o pierda vida. En esta lista aparecen todos los componentes que están escuchando un evento del tipo DamageBow. También se encargará de todo lo relacionado con la vida y la resistencia del personaje, y si está vivo o no, según el nivel de vida que tenga. Si clicamos sobre ln, vemos que tiene muchos subcomponentes. Uno interesante puede ser el ln shield, que es una especie de escudo
Si seleccionamos este componente, vemos cómo se ejecuta dentro del Character Controller. Lo podemos marcar o desmarcar, activar o desactivar, para ver este efecto en el momento de recibir un impacto. También es muy interesante el Character Controller, que es el script que se encarga de todo el movimiento de Ellen. Unity proporciona este script para mover el personaje de una manera realista sin físicas.